Hola, amigos. Hoy soy Asun Oliver, la óptica, pero además hoy soy reportera. Voy a atreverme a acercarme a Massamagrell, al estudio de nuestros amigos Pitiminis, los que nos hacen las figuras que nos encantan, David y Héctor, y quiero ver su taller, quiero ver cómo funcionan, quiero ver cómo montan esas figuras y, en fin, en un ratito estamos en el taller. Nos vemos. Bueno, como os decía, estoy de reportera y acabo de llegar a Massamagrell. Mirad dónde estoy, en el estudio de Pitiminis. Prepararos, voy a entrar a ver si me reciben David y Héctor, que me apetece un montón hablar con ellos. Un momentito. David, Héctor, hola, ¿qué tal? Call if you want to. I don't care about boys. I don't wanna get married, but I'll play with your toys. So many choices and nothing to lose. And if you get boring, I'll just buy more shoes. Bueno, por fin, ya estoy aquí, estoy con David y con Héctor de Pitiminis. Muchísimas gracias primero por abrirme la puerta. Y segundo, voy a preguntarte a ti primero, David, ¿qué pensaste cuando Asun Oliver Ópticas te llama por teléfono y te dice... No sé, yo no me acuerdo de lo que te dije, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo. Nada, pues, claro, me llamó un teléfono, ¿no? Y hola, soy Asun, os he visto en la tele el otro día, en la primera, y yo no sé el qué, pero quiero hacer algo con vosotros. Y dije, bueno, creo que esto va a estar divertido. Creo que eso fue lo primero que escuché. Sí, pero de repente dirías, pero algo como qué, ¿no? Porque tenía que ser algo relacionado con gafas, eso estaba clarísimo, ¿no? Claro, yo digo, vale, ¿quieres hacer algo, pero de qué? ¿Qué quieres? ¿Hacemos un producto? ¿Hacemos una colección? ¿Hacemos un no sé qué tipo de colaboración? Que por eso ya fue cuando decidimos quedar. Y en ese momento, claro, yo me di la vuelta y me encontré a su hermano, que parece ser es el creativo, y te dije, Héctor, ¿qué hacemos? Dime algo, ¿qué se te ocurre hacer? Porque yo quiero hacer algo con Pitiminis. Quiero que mis gafas vivan un poquito con Pitiminis. ¿Y tú qué pensaste? ¿O qué se te ocurrió? Bueno, lo primero que pensé es que las gafas, claro, no es lo mismo que una figura que hay una superficie en la que puedes intervenir. Con una gafa, como mucho, la patilla puede ser ancha y la verdad es que estaba bastante más difícil. Entonces, en la reunión que hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Fue donde salió la idea de decir, bueno, pues Pitimini más gafa por artista, ¿no? Coger 5 artistas y hacer una colección así. Sí, que a mí me costó encontrar gafas que tuviesen espesor adecuado para que se viera la obra de los artistas. ¿Y cómo se os ocurrió? Bueno, siempre habéis trabajado con artistas noveles. ¿Y qué hicisteis? ¿Pensasteis en algunos en concreto, rápido? Sí, hombre, siempre tenemos nuestros artistas así que más cercanos a nosotros. Entonces decidimos darle la oportunidad pues, a Bea Rodríguez, a Crome, a Joque, a Cofla, ¿no? Que son artistas que siempre han estado un poco cerca de Pitiminis para lo que hemos necesitado. Ya, pues la verdad que lo hicieron fenomenal. Yo estoy encantada. Y una pregunta, y por ejemplo, cuando le decías a un artista de estos, ¿qué se te ocurre? O te doy unas gafas y te doy una figura de las vuestras. Pero claro, vas a hacerlo a juego. ¿Qué os decían? Cuéntame alguno que te contestó. Nada, me decían, la pregunta típica era, pero... ¿y cómo hacemos? Y yo, no te preocupes, yo te doy una gafa y una figura y lo tienes que hacer a juego. Ya, pero ¿cómo? Yo, bueno, tú eres el artista, seguro que puedes hacerlo. Y la verdad que al final lo hicieron genial. Bueno, pues yo estoy encantada con Pitiminis. Sí que me gustaría preguntaros una cosa. ¿Cuál de todas tus figuras es la que más te gusta? Te lo estoy poniendo difícil, ¿no? Sí, bueno, pero siempre tiramos más por Miquelín. Miquelín, porque fue como... yo le llamo mi primer hijo, ¿no? Que fue el primer diseño 100% que salió de aquí, de Pitiminis. Bueno, pues vuelvo a daros la enhorabuena, de verdad, porque cuando una persona tiene una iniciativa de hacer gafas con gente joven, con gente con ganas, con unos creativos, porque aparte de Pitiminis tienen muchos más proyectos, merece la pena, de verdad que merece la pena. Pasáis por la óptica y veréis las gafas. Yo creo que os van a gustar y entiendo que os gustan las gafas, ¿no? Hombre, cuando fuimos a tu óptica, porque claro, nosotros fuimos sin conocerte, saber ni dónde estabas, ni qué hacías,
y vimos más que fijarnos en la gafa, nos gustó el rollo que hay allí, ¿no? Entras ahí, se te ve a ti ahí con los clientes, con las gafas, no sé, es un poco... Nos pareció bastante guay y de hecho por eso estamos hoy aquí. Bueno, pues no va a ser la última colaboración, ya os lo digo, amigos, y veréis muchas más gafas elaboradas por Pitiminis. Estoy encantada con ellos. Muchísimas gracias. A ti, Asun. Gracias.